Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y como siempre aquí me complace estar acompañándolos con todo mi grupo de periodistas en la primera mesa de opinión de Antioquia. Doctor Alarcón, ¿cómo me le va? Excelente, Nacho, gracias a Dios. Doctora Todo en Botero. orden. Muy bien, Nacho, pero sin el doctor, ojalá. Doctora, no trote mucho este domingo, Bueno, señor. porque es puente. Hay que descansar los puentes. Esto es domingo y lunes. Doctora Sierra, usted sí, acomódese con su bebé, a Tata todo el fin de semana, Sí. levantadita bien temprana, porque esos hijos cuando son tan pequeños son Y madrugadores. mucho. Y usted con su hijo ya sí, ese es el partner suyo, para arriba y para abajo. Sí, Nacho, es un amigo. Ya es un amigo. Ah, eso está bien. Y yo Para estaré todos los con programas. mis hijos también viendo a ver qué hacemos en este puente festivo que se avecina. Bueno, señores, vámonos con la actualidad. Oiga, bastante, digamos, complicado todo lo que le está pasando a Corfinanciera, ¿es que llama? Corficolombiana, Nacho. Corficolombiana, Grupo Aval, qué multa. Esa Corficolombiana tiene una cantidad de concesiones en este país. Es impresionante cómo se quedaron montados en todo ese negocio. Y es que dar plata, yo no he podido entender bien cómo fue que hicieron, porque el Grupo Aval dio las platas o simplemente cogían platas de estos señores brasileros y se las entregaban. Nacho, yo tengo la misma duda que usted frente al caso de Brecht, Corficolombiana y cómo está involucrado el señor Sarmiento Angulo. Sí, porque, o sea, digamos que estos señores brasileros tenían sus dineros, me imagino, tenían unas cuentas abiertas ahí. De ahí estaban pagando todas estas coimas y todas estas trampas que estaban haciendo, ¿sí o no? Pero con lo que tengo entendido era con su plata. Sí, era Ahora con la bien. plata de estos señores de Brasil. Ahí lo que me está quedando la duda es, ¿será que entonces el señor Sarmiento y el Grupo Aval de pecunio propio dieron estas platas? Es la duda que tengo, José. Nacho, pero aquí me dice Andrea Sierra que ella tiene información al respecto. Entonces, No, Andrea le Sierra. tengo un comunicado por parte del presidente de Presidencia de la República. Mire, usted No, pero es que sabe... el de la presidencia del hombre, a ver, la presidencia... Comunicado ahí- en Twitter. Hay que Comunicado, preguntar. este es Sí, porque una comunicado. cosa es lo que La tuitea y verdad, otra la cosa es lo que presidencia comunica. es porque volvió a encontrar un Comunicado caballito de batalla en el emitido, que estaba metido Oca. Petro cuando era Senador de la República, sí. Era su caballo Sí, sí, sí. y era su enemigo Sin visual. embargo, yo eso no lo veo ¿Qué? como algo malo. Considero que es bastante coherente que si durante la campaña estaba atacando un tema en particular, pues que ahora siga con eso. Es decir, dentro de lo que conocemos de las leyes de la propaganda política de enemigo único, él está con ese enemigo único. Él tiene acá este grupo económico con el que está hablando en estos días. Les voy a leer un extracto del comunicado a la opinión pública oficial firmado y enviado desde la Presidencia de la República. Se ordenó a la Cancillería de Colombia, abro comillas, utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de Estados Unidos y de Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano. Añaden más adelante, incurrieron en delitos en Colombia y gozan de total impunidad. Y Odebrecht no ha pagado un solo peso de multas impuestas, por lo menos en Colombia, según ese comunicado. Entonces viene la pregunta, ¿quién es el que infringió la ley? ¿Odebrecht o el Grupo Aval? Porque el Grupo Aval, por lo que te he entendido, dijeron, sí, de nuestras cuentas salieron platas para pagar estas cosas. Ya sabemos para qué, ¿sí o no? ¿Eran platas del Grupo Para Aval? las coimas. Esa es la Lo que pregunta. pasa es que el Grupo Aval, Nacho, reconoció ante las autoridades estadounidenses que sí había pagado sobornos para poder salir beneficiados con lo que antes conocíamos como la Ruta del Sol. Recordemos que en ese entonces la Sí, ministra pagaban de soborno Transporte... porque ellos estaban metidos en el negocio. Claro. Entonces, ¿qué pasa con nada. el Grupo Aval? El Grupo Aval tiene una filial que es Corficolombiana. Corficolombiana es la que hace esos contratos directamente con la nación. Pero Corficolombiana pertenece al gran Al Grupo Grupo Aval, Ya, no que tiene una gran entendí, no. cantidad de bancos. Ya usted me solucionó la pregunta. Esa es la claro. situación. ¿Qué pasaba? Corficolombiana estaba licitando con Odebrecht para hacer eran socios. Y Corficolombiana admitió, sí, nosotros sí pagamos pagamos, unos claro. sobornos a funcionarios del gobierno nacional. ¿Qué es lo que está pidiendo el presidente Gustavo Petro?
Después de que Corficolombiana y el Grupo Aval asumió, dijo, venga, si somos culpables, gobierno de Estados Unidos, entonces le dijeron, págame por favor esta multa entonces de 80 millones de dólares. 80 millones Sí, de son dólares. 80. Ahora bien, entonces, yo hacía la pregunta que hay un acuerdo de Sí, confidencialidad. pero entonces pare ahí. Y qué pena Bueno. oiga, qué maravilla de negocio. Entonces voy y pago 80 millones de pesos a los gringos, que no tuvieron nada que ver. Y aquí en No, en Colombia no pagan realidad nada. los gringos son 60, 20 sería la superintendencia acá, Nacho. 20. Pero Ok. qué negocio tan raro. O sea, los multan en Estados Unidos y aquí no hay multa ni hay sanciones. No, y ¿sabe qué es lo más delicado? Y acá viene quienes recibieron la coima, ahora ¿qué? sí Por eso es que entiendo el lo presidente está pidiendo a la fiscalía que reabra este caso y también le pidió al gobierno de Estados Unidos, a partir de esta sentencia, que le dé entonces el nombre de los funcionarios, porque hay un acuerdo es de fundamental. confidencialidad. Sí, no, ahí sí. Pero Fundamental. como Colombia y Estados Unidos tienen unos acuerdos también judiciales, pues el gobierno colombiano sí podría acceder a esos nombres con el propósito de mirar, bueno, cuáles son los contratos que tiene el gobierno nacional con Corficolombiana, y ahí es donde la cosa vuelve a Es que complicar. ahí es donde Sí, uno se hace porque la ya pregunta. el gobierno está pidiendo que revisen la cantidad de contratos que tiene, impresionante, Sí. porque no Son todos muchos. ni dos ni tres, son demasiados. Pero ya les entendí, ay sí, pues lo que no tiene sentido. Yo no sé si Van y ustedes le han pagan a los escuchado. gringos 60 millones. Hicieron toda la truculencia en Colombia. En ¿Y Colombia. aquí quedaron limpios? No, ahí sí no. Nacho, pero sabe, a eso también hay que entenderlo así. Obviamente, quien tenga deudas con las autoridades que pague y quien hizo las cosas mal que pague. Sí. Pero lo que pasa es que esto le cae como anillo al dedo al gobierno del presidente Obvio, Petro, lo porque que en le está momentos diciendo. en los que usted está viviendo escándalos familiares, escándalos en campaña, Escándalo tapa escándalo tras Claro, escándalo. escándalo, tapa Usted- escándalo. Mire usted- que salió ahora en el sur del país. En Casanare. En Casanare, Entonces, gravísimo. usted con toda esa cantidad de escándalos, pues qué mejor que salir, qué mejor defensa que el ataque. Sí. Salga a atacar por otro lado. Y tengamos en cuenta que en últimas el presidente esto se vuelve con una lucha de ricos contra pobres. Entonces ahora el enemigo, y Es tienen el rico. obviamente y deben pagar el grupo Sarmiento Angulo, dueño del tiempo. Hace unos días, pocos días, estaba en contra del Grupo Santo Domingo unas investigaciones a raíz de estos casos que usted mencionaba, y entonces Santo Domingo, dueño de Caracol. Antes ha tenido peleas con Semana. Ardila Lule por el tema del azúcar, y recordemos que allá está el señor Vélez, que ellos no lo quieren. La misma cosa ha pasado con el señor Guilisti, que pasa es que Semana ahí y toca Vicky eso Dávila. también. Entonces, termina todo este entorno en una pelea de ricos contra pobres. Ricos que a la lógica del presidente son personas corruptas, a la lógica de él, personas que se están robando el Estado, y eso es lo que le vende al pueblo contra el gobierno del cambio, que lo que quiere es defender los intereses del pueblo. Y eso ahí se vuelve últimas en es lo que pasa. ahí José toca un tema muy importante, porque fíjense que la semana pasada fue que se conoció desde el gobierno de Estados Unidos que el Grupo Aval había aceptado pagar esta multa para poder cerrar todo proceso jurídico. Ok. Y justamente el fin de semana, entonces sale Caracol Televisión en un ejercicio periodístico bastante bueno con el periodista Ricardo Calderón, que el Caracol Televisión hace parte del Grupo Santo Domingo, que hace parte pues, de todo ese conglomerado de empresas, además del Grupo Aval, a sacar esa noticia Del Grupo Santo Domingo. del Grupo Santo Domingo, de este narcotraficante del sur del país que había ingresado dinero. Entonces Alias se el vuelve, sobrino. usted me ataca, yo lo ataco, usted tiene un escándalo, venga que yo le tengo pero otro lo que dice mayor. José es muy cierto. Para un escándalo, otro escándalo. Sí, Sí, se pero le, no, se no, le no, prendió no, la no, lucecita, le salió el escándalo. Nacho, y sí, bien justificado. sí, Grupo pero- Aval y Corficolombiana están Nacho, metidos en un enredo y grande. Nacho, Sí. cuando usted se quiere fortalecer con el pueblo y caza peleas con el hombre más rico de Colombia, con el segundo más rico, y con el cuarto más rico, y con el quinto más rico, bueno, usted legitima en última su cuento. Hombre, yo estoy trabajando por el pueblo, no por estas grandes fortunas. Con el único que no ha cazado peleas es De con que- el señor Vélez de que Nupá. sí es una cortina de humo para todos los escándalos que se le han presentado al gobierno, lo es. Pero no deja de ser indignante saber que hay cierto nivel de impunidad con lo que pasó con Odebrecht. Es decir, se reconoció que se pagaron sobornos. Y le cobran el soborno al Grupo Aval, le cobran el soborno de Odebrecht, tienen que pagar en el exterior, tienen que pagar acá. ¿Y en dónde están los que recibieron los sobornos? Es que eso no es un delito. Ah, no, esos no van a aparecer. No aparecen por ningún lado. No, es lo mismo que o sea, pasó no con están en el mapa. lo mismo que pasó están con disfrutando de esas Reficar. coimas, están disfrutando de esa plata. ¿Quién sabe en qué isla paradisíaca? Y no nos van a decir quién fue. No, una falta de Odebrecht respeto. opacó a Reficar. El robo más grande que se le ha hecho a este país. Que hablamos de 5.000 millones de dólares que robaron Reficar. Sí. Odebrecht opacó eso.
¿Dónde están los de Reficar? No, Nacho. Se por recuperó eso- el dinero. Por eso, Este pero es que es aquí el lo país, más insólito mejor que me dicho. parece es eso. O sea, aceptamos que pagamos. ¿A quiénes le pagaron? Entre otras, ¿cómo está la pelea con la Flip? Y era necesariamente la noticia que tenía que estar relacionada, Nacho, ya que estamos hablando de lo que sucedió con ese informe de Caracol. Mire, ante ese informe especial que fue emitido por Noticias Caracol, llega un nuevo enfrentamiento con la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, la FLIP, quien aprovechó esos cuestionamientos y señalamientos que hizo el presidente de la República sobre ese informe, el que dijo que era una calumnia y dijo que había sido hecho de manera mentirosa, que estaba desinformando. La FLIP le llama la atención al presidente y le dice que él tiene que tener mucho cuidado con lo que está diciendo. En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el presidente debe ser garante de la libertad de expresión y de información. Al anunciar acciones judiciales contra el medio, el presidente Petro se aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio. Lo invitan también a que en medio de esas obligaciones constitucionales también rechace de manera enfática los intentos de, utilizo el término digital, que es cancelar a los medios de comunicación que se está usando, porque no es la que le compete. Ahora, Nacho, el presidente le ha respondido a la FLIP porque no se sintió para nada contento con esto que le dicen y dice, como un ciudadano de Colombia, el presidente goza de derechos fundamentales igual que los demás y uno de esos derechos es el derecho al buen nombre. El presidente insiste en que es calumniosa la información, esa es la palabra que tiene él, sobre el informe en el que muestran ciertas irregularidades que se habrían presentado en la campaña presidencial puntualmente con dineros que se pusieron por parte de alias El Sobrino, reconocido narcotraficante, como usted lo decía, del sur del país. Pero ahí hay un tema muy delicado, Nacho. Mire, temas delicados por todos los lados. Sí. Primero, lo primero, Caracol dijo, no nos vamos a retractar. Salieron, no, Sí. nos retractamos. Y vamos a ratificar. Y vamos a ratificar la información porque la tenemos clara. Esto sí pasó y es que viene de un escándalo tras de pasó. otro. Viene con el hijo en Barranquilla diciendo que recibieron. Lo de Sarabia, lo del hijo, Viene con lo de Sarabia, Benedetti. viene con Benedetti, con todo. Viene con escándalo tras de escándalo. Y ahora ya un medio va y le encuentra otro escándalo y entonces ¿qué habrá que callar? O sea, como no hay que callar con lo de Aval, con el grupo Aval, como no hay que nada, callar ni con con el el gobierno, absolutamente gobierno, con no hay nada. que callar con nada. Nada. Y ¿sabe qué me parece Absolutamente curioso? nada. Que ahora dice que si es un ciudadano del común y corriente y al fiscal general le estaba diciendo que él era el jefe del Estado absoluto. Es decir, o estamos en el andén o estamos en el asfalto, pero que se defina. Lo que pasa es que el presidente está dependiendo donde le convenga estar. Sí, y bien enredado, José, muy enredado. Porque ¿qué está diciendo la Federación de Departamentos? O sea, el orden público en este país está patas arriba. Es que los malos se volvieron buenos y los buenos se están volviendo malos. Es la cosa más impresionante del mundo entero. La Federación Nacional de Departamentos, Nacho, en muchas ocasiones le ha escrito al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, para que los escuche, porque es en las regiones donde realmente estamos sintiendo todo lo que está pasando con la violencia en aras o en el marco de lo que se está desarrollando como la paz total. Pues sucede que el señor Roberto Jairo Jaramillo, quien es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, y lideró una carta que está siendo firmada además por los demás gobernadores del país, donde le piden al presidente de la República que por favor corrijan los errores en el diseño y también en la implementación de la paz total, porque en las regiones ellos están cansados de que se vulneren los derechos y las libertades. Anuncian además el tema de las amenazas, intimidaciones, los ataques, los bloqueos y además dicen que la anarquía que se está viendo en las regiones. Dicen que están cansados de pedir al gobierno nacional que los escuche, que no se haga más oídos sordos. Esto era una situación que estábamos hablando ayer también con ambos representantes, Nacho. Sí, y bien complejo el asunto porque en última instancia, digamos, que por la ideología del actual gobierno y por todo lo que estamos, pues lo que se hizo fue replegar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras fuerzas militares. Sí. ¿Con qué ganas están ellos? ¿Qué estarán haciendo? Entonces se complica el problema de orden público, mucho secuestro, mucho asesinato. Estamos volviendo a las peores épocas, lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, misión de empresarios afro en Colombia. ¿Quién Colombia, viene? sí, Nacho, misión de empresarios afro. ¿Y de dónde se imaginaría usted antes de ese titular de dónde son los empresarios? Norteamericanos. Hombre, usted la leyó, ¿qué, Nacho?
Sí, son No, de Atalanta. no la leí, pero me supuse, yo sí, porque es que yo no creo que nosotros tengamos una gran conectividad con África, digamos, logísticamente hablando. ¿Cómo traer? Ellos tienen una hubiera dicho logística Francia. muy establecida con Brasil. Brasil y África están muy conectados, pero Colombia y África no hay una conexión, digamos, logística, a eso me refiero. Pues yo habría sido más loca o me habría ligado más al tema como tal De reciente. y pensaría que era una misión de empresarios de África. No, resulta que es una misión de empresarios, de 23 empresarios de Atalanta que están en la ciudad de Cali buscando negocios, sobre todo en la industria, en la manufactura, para su país y concretamente para su región en los Estados Unidos, Nacho. Bueno, ¿y qué va la reforma en la justicia o es que ya están planeando otra reforma adicional? No, Nacho, es que esa es una reforma que no ha sido presentada, es una reforma que se va a llevar en esta legislatura al Congreso de la República. Lo dio a conocer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a propósito del escándalo que se tiene por toda la corrupción que se destapó en la Ruta del Sol. Él fue enfático en que se necesita crear un grupo de especialistas, personas que tengan pulcritud, fue la palabra que dijo el presidente, que tienen que ser los llamados a integrar la comisión de alto nivel para presentar ese proyecto de ley que se llevará al Congreso con el que se busca reformar el sistema de justicia colombiano. Abro comillas. Una justicia poderosa, como propuse en mi campaña, es más importante que el dinero, porque es la base de la paz, es lo que manifestaba el mandatario Nacho. Así que preparados porque se viene una nueva reforma, esta vez una reforma a la justicia y que viene un poquito con la desazón del presidente de lo que sucedió con ese caso de corrupción. Pongan atención a esto. No, o nos metemos en esto o nos metemos. Hay que ahorrar agua y hay que ahorrar electricidad. Aunque anoche llovió rico y sigue lloviendo y tenemos algunos embalses con unos niveles altos, este fenómeno no sabemos para dónde va y así lo están diciendo María Andrea. Nacho, mire, lo que pasa es que ACOLGEN, que es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, pues desde hace un mes, básicamente, pues vienen advirtiendo sobre esos indicadores que nos están hablando de ya viene el fenómeno del Niño y si bien hace 3 décadas en el país no tenemos una suspensión del fluido eléctrico porque contamos con los embalses, pues sí están haciendo un llamado a que debemos empezar a ahorrar estos recursos. ¿Cuáles recursos? Pues por supuesto el agua, pero también nos dicen de la utilización de los electrodomésticos en la casa. La presidenta de ACOLGEN, Natalia Gutiérrez, ella advierte que es importante que dejemos de utilizar en la medida de lo posible secadores, planchas de cabello, dejar conectados electrodomésticos que no estamos utilizando, el televisor, un equipo de sonido, el cargador. Porque esto, y con eso termina Nacho, Tranquila. va jalando, como decimos acá en Antioquia, energía, pero nosotros no nos estamos dando cuenta y por supuesto estamos gastando más. Está mandando el mensaje y ellos se equivocan en enviar el mensaje. ¿Cuántos celulares pueden haber en Medellín? Uy, Nacho, mire, 3, si 4, la, 5 millones. 2 millones. Si la población en millones, 2 Medellín- millones, Más de 3. 3 millones. Cada uno tiene un cargador. ¿Y qué hace la gente habitualmente? Lo deja conectado. conectado. Eso consume más que la plancha. Toda esa cantidad, porque es tan masivo, es de un volumen tan Se grande. deja el que la computador gente- eso es conectado. microconsumo. Pero la sumatoria es tan grande Sí. que, mejor dicho, hay que cuidarnos en ese sentido. las ¿Cómo térmicas remató? ya están prendidas también, ¿Ah? Nacho. Las térmicas también ya Sí, están ya encendidas. toca. ¿En qué terminó el dólar hoy, José? ¿O cómo va la Nacho, el causa? dólar hoy alcanzó a tocar los 4.124, se promedió a 4.095. Ah, subió. Sigue con su tendencia al alza, Nacho, sí, te cuento. Muy tarde. Aunque entre su apertura y el cierre se movió en una franja de 22 pesos, abrió a 4.066. Pero de todas maneras, vuelvo y le digo, sigue con su tendencia al alza. Vetos en el verde. ¿A quién están vetando en el Nacional? Ay, Nacho, tremendo dilema. Mire, resulta que hoy hablamos con el director deportivo de Atlético Nacional sobre el caso de Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo Ángel, que parcialmente, según lo que decían los corrillos de rumores o chismes, el jugador tenía un veto para jugar en Atlético Nacional. Es decir, que si era convocado no lo ponían a jugar o que no lo convocaban para los compromisos. José, ¿y ese no era de la rosca, pues? No es de la rosca. José, mire, lo que pasa es que es un tema muy, muy complejo. El director deportivo, Esteban Escobar, salió a dar declaraciones justamente el día de hoy, el popular Palillo, y dijo que en Nacional no existía ningún tipo de veto, que los jugadores, pues, esto es más una apreciación del discurso que dio, pero que los jugadores se vetan por rendimiento, que el técnico Amaral prefiere tener a este muchacho Haider Asprilla por encima de Tomás Ángel, por talla, por estatura y por demás. El tema quedó así. Parcialmente la fuente directa fue la que nos dijo no hay veto. Pero llama la atención que la señora madre de
de Tomás, es decir, la esposa de Juan Pablo Ángel, salió a colocar un trino diciendo, no saben más, se les salió de las manos, no saben más qué decir. Sí, eso lo dice la mamá de Tomás Ángel. Y el hermano Jerónimo, que se hizo muy famoso cuando participó también en un reality, también expresa en un Twitter, no se cansan de decir mentiras. Es decir, la familia está corroborando que de una u otra manera sí hay un veto para Tomás Ángel en Atlético Nacional, que cumple su contrato en el mes de diciembre y que al parecer el veto pasa porque no ha querido renovar con el equipo como tal, por un tema de ajustes salariales. Esta no es la primera vez, Nacho, que pasa, porque hubo un jugador al que le pasó, Baldomero Perlaza, que no tomó la decisión de renovar con el equipo y el jugador se borró del mapa. Por más que se diga que sí es verídico, que el veto existe, que no hay forma de comprobarlo, las decisiones de no llamar al jugador y no colocarlo a jugar dejan en entredicho que de una u otra manera puede que tenga un veto. Claro que hay que tener No en deportivo, cuenta. sí. Y hay que tener en cuenta que en su momento se dijo en la salida de Pedro Sarmiento que parte de las causas de la salida era porque el señor no ponía al señor Pero Tomás José, Ángel. se tuvieron que O sea, haber ido todos tenían- por eso, porque Alejandro Restrepo, Pedro Sarmiento, Hernán Darío Herrera, incluso Guimaraes no ponían a Tomás Ángel. El único que puso a Tomás Ángel era Paulo Autori. Entonces, si vamos a rendimiento, tampoco es que haya estado superlativo Tomás Antes de Ángel. irme a la pausa para recibir a nuestra invitada, a la directora de gestión de impuestos de la DIAN, ¿cuál camisa está en polémica? Nacho, la camisa de la Selección Colombia. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Hay un influencer alemán que se ha hecho muy famoso por su contenido en redes sociales portando la camiseta de la Selección Colombia. Y resulta que la Federación Colombiana de Fútbol le extendió un comunicado diciéndole que tenía que bajar los contenidos donde tenía la camiseta de la selección con el logo de la federación por el tema de que podría tener alguna consecuencia legal por utilizar la marca de la Federación Colombiana de Fútbol. El chico ha sido reconocido a nivel mundial por ser un alemán que habla muy bonito del país, con el folclore, con el deporte y demás, pero lo que dice es que va a hacer caso a lo que demanda justamente el ente que rige la Selección Colombia. Escuchémoslo. Hola, mi nombre es Dominic, un alemán enamorado de Colombia y a partir de hoy, lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la selección, la cual, así como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana, el talento de los colombianos y que es un signo patrio. En estos días me ha llegado un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, lamentablemente no tan agradable, donde me piden retirar muchos videos promocionales de mis redes sociales donde uso la camiseta porque no tengo los derechos de imagen de usar la camiseta de ellos. Si no retiro dichos videos, me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra. Los contextualizamos y María Andrea tiene la respuesta. Simplemente, este señor hace muchos contenidos. Hace contenidos de Colombia, son muy buenos, yo los he visto. Pero él lo está patrocinando, ¿quién? ¿Podemos decir la marca? Sí, dígalo, Sí, por la favor. competencia. Por ejemplo, él sale en un video donde lo está patrocinando Cerveza Andina. Muy bien. Y la Federación Colombiana de Fútbol es Santo patrocinada. Domingo. Santo Domingo, Bavaria patrocina la selección Colombia. Entonces ahí hay un Hay un choque. choque de Hay una intereses más que complicidad. entendible, claro. que Pero sí. el señor no es que esté haciendo mal hechas las cosas. No, y habla de hecho lo súper bien asume de buena Colombia. manera, Sí, el dice que tipo no, entiende es las un razones. gran defensor de Sí, Colombia. total. Una pausa y volvemos con ustedes. Llegó el momento de pagar impuestos. Pero nos complace mucho recibir a la directora de gestión de impuestos de la DIAN, doña Cecilia Rico Torres, a quien le damos una muy cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Y sin el doña, porque don es de origen noble y yo estoy bien lejos de... Bueno. Directora, ¿qué está haciendo por Medellín? Bueno, estamos adelantando desde febrero jornadas de facturación. Digamos que a finales del año 2020 se supone que ya todos los obligados a facturar, personas jurídicas, deberían estarlo haciendo de manera electrónica. Sin embargo, vino la pandemia y nunca habíamos hecho visitas presenciales para verificar si efectivamente lo estaban haciendo o no. Y si los 7 millones de facturas que recibíamos diariamente correspondían efectivamente al total de operaciones que se hacían. Muy poquito. Claro que sí, porque no todos los documentos son electrónicos. Entonces tenemos, por ejemplo, a veces te dan una tirilla que es un POS
O sea, en punto de venta te dan un documento, pero no está identificado qué persona hizo la compra, qué compró. Entonces yo le hago una pregunta. En Sí. este momento todos los comerciantes o personas que hagan ventas están obligados a facturar electrónicamente. Sí, siempre y cuando para operaciones superiores a 5 VTs, que este año son como 212.000 pesos. O sea, por encima de 212.060. 212.000 pesos es... Necesariamente me tiene que dar la factura electrónica, así yo lo que esté entregando sea un tiquete post. Perfecto. Y Y si es por tenemos debajo de un esa plan. cifra, no están obligados, No están obligados. pero sería lo ideal que lo hicieran. Y eso es lo que pretendemos hacer de aquí a abril del 2024. Va a salir pronto una resolución donde se señalan unos plazos. Entonces, lo primero que vamos a desmaterializar o volver electrónico son esos tiqueticos que nos dan post, que lo que quiere decir es point of sales, en punto de venta, cuando Sí, se sí, entregan a sí. tirilla. Venga, y usted me me pone- lo cambia por la factura. Preguntas que tengo que hacer y enseguida nos metemos ya con las personas naturales. ¿Y esto qué implicación tiene para un empresario, una persona que tenga su tienda? ¿Esto qué le En un implica? ¿Comprar un restaurante. software? ¿Le toca tener computador o eso lo puede hacer por el celular? ¿Qué implicaciones tiene esto para aquellas personas que no se han montado en esta Bueno, facturación electrónica? Hay tres opciones. Puedo acudir a que la DIAN me proporcione el software gratuito de facturación electrónica. Se lo suministramos, le entrenamos y puede usar ese. Ok. Número 2, puedo contratar uno de los 101 proveedores tecnológicos que tenemos autorizados. Estos proveedores tienen la ventaja que ofrecen un paquete que incluye la contabilidad y otros servicios, pero con la solución gratuita de la DIAN, si yo soy un pequeño... No tiene como competir con ustedes son gratuitos y el otro hay que pagar, pero si el otro me El da otro. contabilidad o eso, sí. Bueno, y una tercera opción es yo mismo hago mi desarrollo, lo presento ante la DIAN verifica que cumpla los requisitos técnicos y le autoriza a que inicie a facturar con ese software. ¿Por qué muchos no se han montado esto? ¿Cuál es el miedo que tienen? Porque aquí ya sí hay un control efectivo sobre ventas, sobre IVA, etcétera. Y ustedes pueden realizar un control mucho mayor. Porque, digamos que yo pensaría que es un porcentaje altísimo en este país que no está metido en esta cosa. ¿Por qué? Porque nosotros la lectura que tenemos es que eso les permite a ellos definir cuáles ventas yo sí reporto a la DIAN y cuáles no. Suena difícil decirlo de esta manera, pero es eso. Esa información a nosotros nos permite incluso sugerirle cuál va a ser su declaración de IVA y lo hemos venido haciendo y los recaudos que hemos obtenido, 20% por encima de lo que regularmente me declaran, lo cual denota claramente que hay unas ventas mejoría. que indudablemente no nos están facturando. Claro. ¿Sí? Directora Rico. Lo otro es que hay muchas barreras para entregarle la factura al consumidor. Los colombianos no estamos acostumbrados a pedir la factura. No. ¿Qué Nunca la otras pedimos. barreras? Barreras, por ejemplo, entonces vas a pedir la factura y te piden como 20 datos o que anexes la copia del RUT. Uy, sí. Yo misma hice el ejercicio antes de empezar estas jornadas y me encontraba con que me pedían el RUT. Entonces yo tengo la app de la DIAN y descargaba mi RUT. Y me decían, ¿ya lo tienen? Pues claro. Si es que yo lo puedo sacar en un minuto, entro a la app de la DIAN y saco una copia de mi RUT. Ahora me debe llenar este formato y el formato me pedía datos personales que indudablemente pues la mayoría de la gente no está dispuesto a dar. Y son solamente 3 datos los que me debe pedir para pedirme la factura. ¿Cuáles son? Mi nombre, mi número de cédula y un correo electrónico donde me envíe la factura electrónica. Pero si yo no quiero dar mi correo porque no quiero que me llegue publicidad ni nada de eso, pues simplemente doy mis 2 datos y exijo una representación gráfica de la factura, que no es otra cosa que esa factura electrónica que yo le reporto a la DIAN y que la DIAN en milésimas de segundo me la valida y me responde y queda como en ese- válida, me debe entregar una impresión de la factura que tiene el mismo contenido de la factura electrónica O sea que reporto a la todo DIAN. eso lo ponen para no entregar la factura. Como una Esa es excusa. otra barrera cuya lectura yo digo, es que Y en si ese- yo la reporto, tengo el margen, esta sí la reporto, aquellas no. Y en ese final del recorrido puede ser que me llegue un correo, a mí me están llegando aquí, yo doy mi número Sí, celular no. y también me llegan al celular. Eso me quería dicen. contarles, empezamos a mirar qué, entonces hacíamos la visita y el obligado a despedir factura nos decía, es que nuestro proveedor nos dice que tenemos que llenar todos estos campos. Entonces requerimos a los proveedores, hicimos varias reuniones con ellos, los invitamos a que les cambiaran el software, pasó un mes, no lo hicieron, entonces volvimos a hacer una visita, tomamos los datos y formulamos 51 pliegos de cargo, más
un poquito más de la mitad, son 101, estaban desarrollando software con barreras para no entregar la factura. Cuando usted entra, por ejemplo, a Almacenes Éxito o a Jumbo, usted ya dio su cédula. Eso porque está con puntos o porque usted llega y por cualquier compra, usted da el número de su cédula y ahí mismo le debería llegar la factura Sí, aquí. ¿Sí o pero no? si ha observado en esas grandes superficies que le dicen factura o no, si le dice sí, le entrega dos documentos, que yo hablaba con algún empresario de esos y le decía, estás gastando más papel. Sí, claro. Digo, no, pues es que no toda la gente pide la factura. Entonces le doy una tirilla para que saque la mercancía o el bien que adquirió de la tienda. Pero el que le pide factura, entonces le dan tanto la tirilla para que saque la mercancía como su factura electrónica. Y lo están haciendo. Sí. Porque esas fueron las primeras que vimos y me sorprendió, grandes superficies no entregando eso, ya todas están regularizadas. Vámonos un poco más allá. Cantidades de restauranticos, de puntos de venta, de repuestos de bicicleta, de carrieles, de lo que usted quiera. Y nadie emite factura. Y nadie hace todo ese protocolo. ¿Cuáles son esos negocios que están exentos? O sea, una tienda de una esquina está exenta y no tiene por qué emitir factura, porque cuando uno se pone a pensar, entonces aquí los únicos que hacen eso son las grandes superficies y el resto, todo el mundo se pasa por la papaya, como dicen aquí, ese asunto. No. Es muy sencillo, ¿no? El referente general es que si yo tengo operaciones en el año, mis ingresos brutos no superan las 3.500 VTs. Estamos Hábleme hablando claro. de 138 millones de pesos en el año. Estamos hablando de más o menos 360.000 pesos diarios en operación. Ellos no están obligados a entregar la factura, pero de ahí en adelante sí. Yo tengo una Ahora, pregunta. si yo hago compras, de todas formas, superiores a las 5 VTs, Pero usted no. necesariamente tengo que entregar la factura. Si yo me acogí al régimen simplificado de tributación, estoy obligado a expedir la factura. Pues que 360.000 pesos es mucho dinero y no es tanto. ¿Y cuántos negocios están pasando? Vuelvo y digo, no de hacen acuerdo. nada. Y usted tiene razón en eso. Por eso nos hemos paseado por todos los sectores. Empezamos por el comercio, luego dijimos, bueno, profesionales de la salud, que pegaron el grito en el cielo, se rasgaron las vestiduras porque habíamos ido allá. Luego dijimos, vamos a centros de alta tecnología, agricultores, mineros, nos estamos paseando por todos los sectores. Directora, pero 16 y 17 de agosto vamos a estar visitando comercio al por mayor reparación de motocicletas, vehículos, porque vemos que hay un gran movimiento y lo que estamos observando en nuestra información de declaraciones es que no corresponde con el desempeño de esa actividad. ¿Y qué pasa si llegan a mi negocio y se dan cuenta que yo efectivamente no estoy emitiendo la Facturando, pues hay varias sanciones, ¿no? Si usted no está facturando, ni siquiera se ha habilitado, lo que hace el funcionario es le explica lo que tiene que hacer, pero además levanta un acta en donde está diciendo no factura y pues se inicia un proceso. Pregunta, porque me ha pasado. Va uno donde el especialista, ¿cuánto vale la consulta? 180.000, 200.000 pesos. Y te piden pago en efectivo. ¿En efectivo? Sí. Claro, porque la paso por el datáfono, hay una trazabilidad. Sí. ¿Esto es legal o esto no es legal? No lo es. De hecho, nos tomamos la fundación, 13 centros médicos del norte de Bogotá, y hoy la respuesta que vemos ya, eso fue el 30-31 de marzo, ya están inscritos con la obligación de facturar y empezaron a declarar lo que corresponde. Sabemos que es una tarea gradual. Yo hoy no puedo decir, bueno, sí, ahora los profesionales de la salud están declarando lo que corresponde, porque pues la DIAN no tiene la capacidad para revisar absolutamente todas las ¿A declaraciones. ustedes les hace falta personal en ese sentido, de pronto, para ir más al campo, Claro que a esa sí. acción? Y Más realmente manos ver? para Porque es que- cobrar, más manos para porque ir y es que verificar uno que lo dice, esté haciendo bien. Es que siempre lo hemos planteado aquí en este programa con muchos especialistas que traemos. Si más pagamos impuestos, probablemente pagaríamos un poquitico más porque no estamos Seguramente sí. repartiendo la carga entre miles de colombianos. Así Un poquito es. más, un poquito menos, Nacho. Un poquito poquito menos, menos, porque somos más. Lo que pasa es que ¿cuántos le pagaron el año pasado impuestos ahora que estamos Bueno, como personas naturales? En el caso de las personas naturales que básicamente nos declaran una vez al año, el año pasado mandamos, con toda la información exógena que recibe la DIAN, tratamos de hacer un borrador de su declaración de rentas, se la sugerimos y la enviamos. El año pasado enviamos más de 4.9 millones de Y declaraciones. somos 50 millones de habitantes. ¿Y cuánto ¿cuántos nos mayores de declararon edad? al ¿Y final? cuántos por No, ingresos? está bien, José, pero igualmente sigue siendo un porcentaje bajito.
Lo es. ¿Sí me entiende? Y esos 4 millones y pico no todos pagaron. Mandamos 4.9 millones de declaraciones y declararon efectivamente 4.524.379. Siempre haciendo la salvedad, señores. Declarar no significa Pagar. tener que pagar. No, sí, hay que hacer la salvedad. Declaro, pero de pronto no me dio y eso no quiere decir que tenga que pagar. ¿Estamos de Y acuerdo? de esos Clarísimo. 4.500.000, ¿cuántos pagaron? Más o menos es una tercera parte. O sea, millón y medio. Sí, Ah, entonces mire que se terminan con saldo a pagar. Y tenemos otro grupo importante que termina con un saldo a favor, porque puede ser que las retenciones que le practicaron a lo largo de todo el año sean superiores al impuesto que finalmente Ay, uno puede hacer eso. se Esta es autodeterminó. consulta personal. Uno puede hacer eso. Uno puede decirle al empleador, reténgame lo que más me pueda. Pues, a usted le pueden retener el 3.5 o usted puede decir que le retengan el 10. Eso, Sí. eso se puede hacer. Claro que sí. Es una manera Si de usted ahorrar, es lo que quiere, yo digo, porque no uno está tanto de preparado. ahorrar, sino no recibir, digamos, como se dice popularmente, el totazo cuando en agosto, septiembre o octubre, Pero no cuando estoy toca infringiendo la aclarar. ley si me hace una Para retención en nada. la fuente mayor. Para nada. Ah, qué bueno. Entonces Lo que descansa. debe hacer es revisar, estimar de acuerdo con su realidad económica y financiera más o menos cuánto sería su impuesto, la retención que le practicaron el año anterior, la que le vienen practicando, sumar, porque fíjese que las tablas de retención están muy calibradas con que la sumatoria de las 12 retenciones del año correspondan al impuesto de renta del año. ¿Cuántas personas este año estiman ustedes que deberían pagar y Bueno. cuánto esperan recaudar? Enviamos 5.2 millones de declaraciones siempre subieron. sugeridas. De esas, encontramos que hay 1.100.000 personas que es la primera vez que van a cumplir con esa obligación. Y fruto pues del análisis más juicioso que hacemos de la información que recibimos. Ahora estas personas lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el RUD y ahí sí presentar la declaración. Nosotros esperamos que con los niveles de cumplimiento que hay, mínimo estemos recibiendo 4.800.000, o sea, 300.000 más de los 4,5 millones que recibimos el año anterior. ¿Cuánto esperan recaudar? Este año 4 billones de pesos de las personas que tienen que pagar. 4 Pero si yo billones. le sumo las retenciones que pagó el año inmediatamente anterior, me están pagando 16 billones de pesos. Es la contribución de las personas naturales frente a 290 billones de pesos, que es la meta que tenemos de recaudo de todo el año. ¿En serio? En serio. Sí, montón. Usted le iba a preguntar algo ahorita muy interesante sobre plataformas, cámaras web. Ah, sí, ¿Cómo están trabajando ustedes todo eso? Sí, directora, frente al tema de la facturación electrónica, especialmente en aquellos negocios o actividades comerciales que se llevan a cabo, pero desde el área digital. Y me refiero a un caso puntual. Acá en Medellín es muy famoso el tema de los estudios de cámaras web o modelos webcams. Estos estudios, porque siempre ha quedado la duda de realmente si la DIAN también tiene, digamos, controlados o vigilados cada uno de estos establecimientos para que ellos puedan también tributar, o cómo es el tema que se maneja con ellos. Bueno, a esa población en particular se les ha acompañado en ocasiones anteriores, orientándolos cómo debe hacer la inscripción, la habilitación para que facture, de acuerdo a la dinámica del negocio, ¿no? Porque también igual que ocurre, por ejemplo, con peluquerías, salones de belleza, en donde uno dice, bueno, aquí te cobran, no sé, 300.000 pesos por un tinte, por una tintura, pero nos encontramos muchas veces que en esos establecimientos lo que hacen es arrendarles el espacio al estilista o a la... Sí. Pero claro, o sea, por eso es tan importante para nosotros estar con esa presencialidad en las diferentes actividades. Y en el caso de webcam, pues sí, ahí eso es una, ¿cómo llamarlo? Una actividad creciente en los últimos tiempos, y sí tenemos reportes de pagos que hay de algunas empresas de esas, y vuelvo y digo, particularmente la seccional de Medellín les ha acompañado en anteriores ocasiones, tienen un evento que entiendo hacen cada año y ha estado ahí la DIAN orientándolos. Fue hace 2 semanas. Hace una semana creo que lo hicieron, hace semana y media. Plaza Mayor. Y yo me quedé sorprendida porque el gran número de personas que está en la actividad ha venido en franco crecimiento. O sea, Sí, hablan sí, de pero, más de 100.000 Nacho, modelos webcam. Pero me disculpa, por lo menos ahí uno entiende que cuando empezó esta figura eran con empresas, corporaciones que de una u otra manera abrían el espacio. Sí. Pero ahora hay otros modelos muy personalizados, como el OnlyFans. ¿Cómo aplicaría un modelo de esos tan personalizado que no tiene, digamos, una empresa que lo vale con el tema de los ingresos? Porque ese sí tiene mucha trazabilidad, porque el OnlyFans a ustedes lo tienen que pagar por un medio electrónico. Por un medio electrónico. Una tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Claro, eso pero ustedes- ese es el gran reto de la administración tributaria, y no solamente de la colombiana. Por eso, haciendo parte de la OCDE,
el pilar 1, que es todo el tema de economía digital, Colombia lo ha venido trabajando y es de los pocos países del mundo no desarrollado que levanta la mano en esas sesiones de OCDE, procurando pues que cada vez podamos acercarnos más. Es un reto, en verdad. Yo hoy no podría decir, sí, estamos capturando la totalidad de lo que deberían declarar estas nuevas actividades con ese desarrollo tan grande en materia digital. Pero la realidad es que ustedes ya están detrás de los influencers Claro que y sí. demás. Y los primeros que cogimos fueron las plataformas, o sea, las más donde uno adquiere para ver televisión, películas. Ellas por lo menos vía retención en la fuente nos están tributando. Entonces, cuando uno paga eso, ahí le están cobrando pues parte del Directora, ¿cuáles son esos sectores de la economía que le preocupan a ustedes, donde ustedes piensan que deben hacer un trabajo grande? Ahorita habló de uno que creo que es muy importante, aquellos repuesteros, reparadores de motos, de vehículos, manejan mucha informalidad. ¿Qué sectores de la economía en Colombia piensa usted que hay que mirarlos fuertemente para que empiecen a contribuir? Yo diría que con el alto porcentaje de incumplimiento que tenemos, no hay un sector que uno diga, vea, ese no hay que mirarlo porque está cumpliendo. O sea, lo que tenemos es mayor o menor número, pero, o sea, tener una brecha de cumplimiento o un porcentaje de evasión, como lo quieran mirar, del 7% del PIB es una cifra muy alta. Son cerca de 100 billones de pesos si le sumamos lo que perdemos por contrabando. Con 100 billones de pesos, ¿cuánto no podría hacer este país para cubrir todos los bienes y servicios públicos que demanda la población? Sí, pero a usted siempre se les ha hecho una crítica y es que usted siempre que requerimos siempre a los mismos... Sí, no la es lupa cierto. sobre los grandes empresarios que Postobón, que bueno, en fin, todos los grandes, que eso se cuidan mucho, ¿sí o no? Y ustedes siempre están en la lupa ahí. No, pero por debajo, eso es lo que uno dice. Yo creo que hemos venido avanzando. De hecho, la última reestructuración contempló que concentráramos los grandes, que no son más de 2.500 empresarios, y a ellos les tenemos un portafolio diferenciado de servicios. ¿Cuántos son los grandes? 2.500. Y entonces a usted le queda por fuera, es 1.678.000 personas jurídicas inscritas en el RUT, que uno dice tiene que cumplir las obligaciones, las distintas obligaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel de las direcciones seccionales? Como ya se centralizaron los 2.500, los otros se están dedicando a esa segunda línea. Entonces, eso que señala usted, hemos tratado, pues, pero vuelvo y digo, nos faltan manos. Afortunadamente nos aprobaron un decreto de ampliación de planta, pero pues la vinculación de los funcionarios no es tan rápido y hay una curva de entrenamiento. ¿Ustedes ¿no? son muy centralizados o son muy descentralizados? O sea, ¿tienen buen recurso No, humano en tenemos todas las regiones? 101 puntos de atención en todo el país Una y cosa es tenemos atención y otra cosa es de control. 53 direcciones seccionales. Y Pero de estas- esas 35 tributarias que se dedican a mirar temas de auditoría y de sistema, pero no alcanzamos. No les da, no les da, alcanzamos, no no les nos da. da. Esperamos que con la duplicación de la planta que tenemos ahora y haciendo uso de la información y métodos analíticos, podamos llegar, como es escaso el recurso, a aquellos sectores que nos van a brindar un mayor recaudo. ¿Qué pasa con aquellas personas que estamos en toda esta temporada de pagar impuestos o de declarar? Sería la palabra correcta, declarar, y si me toca pago. Esto va hasta octubre, finales de Sí, octubre. son 50 días de vencimiento, bien. ¿Qué arrancaron pasa el que se le pasado pasó 9 de el día? agosto, termina el 19 de octubre. ¿Qué pasa que se le pasó el día? Bueno, el que se le pasa el día, Ay, hombre, se me fue, de no hecho, no la hice. de hecho, ¿qué estamos haciendo en esta oportunidad? El día 9 de agosto quedaron sin declarar 49.000 personas, Sí. 49.270. A esas les enviamos un mensaje de SMS a su celular recordándole que se le había pasado el día. ¿Qué pasa con ella? Ya tiene que pagar un mes de extemporaneidad. Y la extemporaneidad 1.160.000 pesos. depende, porque si usted tiene impuesto a cargo, es el 5% por cada mes o fracción de mes. Entonces, Explíquenos eso. sí, o sea, si su impuesto era 100 y se pasó un día, no declaró el 9 sino el 10, ya tiene un mes de extemporaneidad. Y la sanción es 5. ¿Cuánto es 5 de 100? 5 pesos, ¿no es cierto? Pero si va y me la paga no el 10 de agosto, sino que lo hace el 10 de septiembre, ya no son 5, ya son 10. Y así va acumulando. Hasta llegar sin exceder el valor sobre lo del que yo impuesto. tenía que pagar. Sobre lo que tenía que eso sí. pagar. Ya. ¿De acuerdo? Y si no tengo impuesto a cargo, porque puede ser que estoy obligado a declarar porque tengo un apartamento, pero no me resultó impuesto. De ahí para abajo todas las casillas de la declaración son 0. Hay una sanción mínima que, como usted señala, son de 10 VTs y serían 420.000 pesos.
Pero si mínimo, yo no por tuve- cada mes, ¿no? Sí, pero si yo no El siguiente tuve- ya es 840 Sí, y así. porque mi pobre madre yo toda angustiada con eso. Y entonces yo me gano esto y si no le da... por ejemplo, el año pasado me dio porque me entró una platica, porque vendí un carro. Sí. Voy a poner el caso mío. Tiene Vendí una un carro, le ganancia entró una ocasional. platica y le tocó pagar porque le entró la platica a la cuenta. Este año está, pues nada. O ¿Tiene sea, que volver a- Tiene que a volver, declarar o ya o no, no? porque No. ni los ingresos ni el patrimonio le da. Lo clave es que revisen los 6 requisitos. Entonces, hay uno que no importa los topes. Si yo soy responsable de IVA, lo que señalábamos hace un momento, si tengo ventas superiores a los 3.500 y soy responsable de IVA, necesariamente sí o sí tengo que declarar. Reviso mi patrimonio. Si mi patrimonio en lo que están presentando este año es superior a 171.018.000 pesos, por ese solo hecho estoy obligado a declarar. Así no trabaje, no tenga ingresos, nada. O puede ser que no tengo patrimonio, no soy responsable de IVA, pero sí trabajo, soy asalariado y me pagaron 53.206.000 pesos o más. Por ese solo hecho estoy obligado a declarar. O mis consignaciones bancarias superan los 53.206.000, los depósitos financieros, todo lo que tenga en el sistema financiero. ¿Cuánto supera? Perdón? O 53.206.000. Usted se pasó hace al mucho año. rato, tranquilo. Usted tiene que declarar. O si hizo compras o tuvo consumos en general superiores a 53.206.000. Y aquí llamo la atención sobre algo que vemos con mucha frecuencia. Y es que prestamos nuestra cuenta, que mi primo, un familiar, que me van a consignar un dinero para la DIAN. A nosotros no nos importa esa situación en particular. Es el titular de la cuenta el que responde. Son los movimientos que Movimientos se a lo largo tengan. del año, 53.206.000. Cosa distinta es lo que reporta el banco y dice a 31 de diciembre fulano de tal tenía tal valor, eso lo debe declarar en el patrimonio. Directora, muchas gracias por haber aceptado la Con invitación muchísimo aquí a la gusto. primera mesa de opinión de Antioquia. No les dé susto, esto es un trabajo entre todos. A mí me encantaría, y siempre lo digo, que más pagáramos. Y yo sé que si más pagáramos, de pronto la carga... pero es que tenemos unos evasores que definitivamente son los campeones. Sin duda. Sí, son los campeones y es lamentable eso que está pasando y uno ve tanto negocio que ni emite factura. De hecho, ahí nos contan conchos que le preguntan, oiga, ¿con Bolívar o sin Bolívar? Oiga, ¿con IVA o sin IVA? Pues perdóneme que... Y nos vamos a pasear por todos los sectores. Seguramente nos demoraremos por la poca capacidad que tenemos, pero 16 y 17 de agosto Y en estamos estas con visitas comerciantes. usted escoge los negocios al azar. No. Yo evalúo o evaluamos, el equipo evalúa cómo se está desempeñando la actividad económica. Revisamos qué nos están declarando y cómo así este sector que se está desempeñando bien, acá me muestra que está. Pero usted no fallando. tiene actores. ¿Cómo dices? Actores. Por ejemplo, usted me contrata y me dice, Nacho, vaya para donde los médicos, tal, pida cita. Y cuando ese señor le diga que me cogen en efectivo, venga, aquí está la prueba. Es que eso va a tener que ser así, de una, porque o si no, ¿sí o no? No, pero mire que hay una cosa que podemos hacer Lo como acusan de ciudadanos entrampamiento. y de verdad que lo hemos visto todo el tiempo, repetimos, si sacamos factura electrónica vamos a tener mayor recaudo. Nosotros como ciudadanos exijamos la factura, que es la primera condición. O sea, si yo la exijo, esa venta es reportada a la DIAN y si es reportada a la DIAN no le queda ningún margen a este responsable de evadir esa venta que hizo. Entonces, ¿sabe cómo se llama este programa? Nos cogió la noche. Nos encantaría seguir hablando con usted. Próxima visita a Medellín. Bienvenida a esta Claro mesa. que sí. Aquí la recibimos con mucho gusto para que hablemos y enseñemos, hagamos una campaña educativa. Hay que seguir trabajando fuertemente en esto. Muchas Claro que gracias sí. por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Una pausa. Volvemos con candidata a la alcaldía de Medellín. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Central de Hilos te invita a la exposición de Navidad en su nueva sede Sabaneta del 16 al 19 de agosto. También encontrarás accesorios para confección y manualidades, hilos de confección, hilos para manualidades, lanas, coral, macramé, terlenca, crochet, aguja, tijeras y accesorios en general para confección y las manualidades. Teléfono 604-480-7468. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión. Miren que me encanta por el look. Doña Daisy Bermúdez. ¿Cómo está? Muy bien, Nacho, muy Me bien. encanta su look. Gracias por ese comentario positivo, ¿no? Obvio, ay, es que ¿qué vamos a hacer? Mirar lo negativo, hay que mirar lo positivo y seguir para adelante. Doña Daisy es candidata a la alcaldía de Medellín, nos sorprendió. Y yo vengo insistentemente hablando en que
Las mujeres tienen que participar, es que no podemos seguir en este asunto donde pues candidatas no te vas, terminaron 3. Paulina Guinaga, Liliana Rendón y doña y Daisy. Daisy Bermúdez. Deberían haber más mujeres. ¿A la gobernación cuántas hay? Ninguna. Ninguna. Es vergonzoso, ¿sí o no? Entonces, y me encanta tenerla a usted, la felicito. Y cuéntenos usted quién es, usted de dónde viene y por qué está en esta Porque vida. quiere aspirar a la alcaldía. Bueno, porque aspiro ya a la No, alcaldía. pero primero, ¿quién es? Bueno, no, mi nombre es Daisy, como ya lo dijiste, Nacho. Yo soy abogada, egresé de la Universidad de Antioquia. He hecho, digamos, estudios de posgrado en la Universidad de AFIT. Soy magíster, egresada ya hace un tiempo, con honores de la Universidad de AFIT. Pero en esencia quiero contarles Pero que venga, ¿y el Daisy magíster de Bermúdez en Gobierno y Políticas Públicas. Es que, tranquila que no tiene que correr tanto. Bueno, Vamos a hablar tranquilo, con no calma. nos ha cogido la noche No nos ha todavía. cogido la noche todavía, sí. Daisy Bermúdez es, digamos, una mujer convencida de que el principio de la igualdad que nos trae el constituyente primario, que está establecido pues, en el artículo 13, que habla de la igualdad real y efectiva, que se traduce en equidad, debe materializarse a través del Estado, del sector privado, de la sociedad civil. Yo creo que una candidatura como la mía representa la oportunidad para que algunos sectores de la sociedad y por qué no toda la ciudadanía medellinense se vea identificada con una apuesta política que va más allá de una simple retórica de cambio, que es lo que algunos nos han vendido, o de rescate de Medellín cuando ya tuvieron la oportunidad de gobernar. Soy una mujer que se ha preparado toda su vida. Mi primer pregrado lo hice cuando tenía escasos 15 años. Me gradué también con honores del bachillerato, con reconocimiento, digamos, por la excelencia académica. Y tomé la decisión de emigrar a Medellín a los 21 años. ¿De dónde viene usted? Yo nací en Ismina, Chocó. Migré a Medellín porque dije, bueno, es la oportunidad para formarme como abogada. En su momento tenía ese sueño de ser constitucionalista, le quería seguir como las pisadas a Carlos Gaviria. Me parece que es un hombre, o era un hombre excelente. No tuve la posibilidad de ser su alumna en la Universidad de Antioquia. Sin embargo, mi paso por la Universidad de Antioquia le da un giro a ese proyecto de vida, y era ser abogada, ejercer el derecho en favor de los grupos que históricamente han sido marginados, entre ellos las mujeres. Evidencia hoy solamente 3 mujeres de 16 candidatas y candidatos como candidatas a la alcaldía. Para las mujeres la participación política no es fácil. Yo hace unos años, Nacho y demás, hice un acompañamiento desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia a 80 mujeres que eran candidatas en el departamento, a consejo, asambleas y alcaldías. Y realmente lo primero que identifiqué es que la sola toma de la decisión de candidatizarse está rodeada de un montón de situaciones que inhiben y que hacen que la mujer sienta ese miedo o ese temor de salir en lo público, empezando porque se entiende que lo público, no solo lo público como el espacio, sino el ejercicio, por ejemplo, de la política, estuviera casi que diseñado por y para los hombres, ¿cierto? Entonces, Daisy Bermúdez entiende que hay unas dinámicas sociales sobre las que he venido trabajando. Yo creé el primer grupo empresarial que tiene enfoque de inclusión económica de las mujeres, de los grupos étnicos, de las personas con discapacidad. Y este grupo empresarial lo creo precisamente bajo esa lógica de cómo vamos a generar una dinámica de desarrollo social, político de estos grupos para que hayan oportunidades y para que, digamos, el principio constitucional de la igualdad deje de ser una utopía y que se convierta en esa realidad, que se materialice, que eso creo que es un compromiso que tenemos con el pueblo colombiano aplazado, ¿no? No sé qué más contarte, tengo trayectoria, digamos, en lo público, en lo privado, en organismos internacionales. Yo trabajé para la Gobernación de Antioquia en temas de inclusión social. Sí. Hace poco acompañé la formulación de la Agenda Antioquia 2040 en todo el componente de identidad, cultura y multiculturalidad. Estuve muy de cerca en ese proceso, se me convoca por el trabajo que venía haciendo desde el sector privado y desde la sociedad civil. Trabajé para la Alcaldía de Medellín, estuve apoyando algunos programas de prevención de violencias contra las mujeres y las niñas en la Secretaría de las Mujeres.
Hace ya varios años coordiné el Plan Nacional de Desarrollo para Comunidades Negras de Colombia en 2018-2022 con el gobierno pues saliente. Normalmente lo que se hace es que por ley 70 se debe formular de manera paralela el Plan Nacional para Comunidades Negras y también por constitución política se debe formular el Plan Nacional para Comunidades Indígenas. Yo fui como la coordinadora de todo ese proyecto y también trabajé para Naciones Unidas como consultora. Sí, me pregunté, Nacho. ¿Por qué aspirar a la alcaldía de Medellín? Y le hago la pregunta en este sentido, y no, por ejemplo, a la alcaldía de Ismina. Porque ayer, por ejemplo, hablaba con un primo que nació acá, vivió toda la vida en Guarne en su infancia, se desarrolló profesionalmente acá y me dijo, no, pero voy a aspirar al Consejo de Guarne, porque quiero trabajar por mi pueblo, donde me desarrollé. ¿Usted por qué Medellín y no Ismina? Bueno, yo llevo en Medellín ya 17 años. Mi vida profesional, bueno, no soy paisa, pero mi vida profesional, mi vida familiar está establecida en este territorio. Yo en Medellín no solo he tenido la posibilidad de crecer, sino que le he contribuido a la ciudad desde todos los frentes, desde esos frentes donde trabajo, lo social, lo empresarial. Por ejemplo, el Grupo Bencos ha generado más de 120 empleos directos e indirectos, ha fortalecido pequeños empresarios de la ciudad. Creo que hay un mensaje también que queremos enviarle a la comunidad étnica afro, porque lo primero que me preguntan como candidata es de dónde soy. Seguramente si mi color no fuera esa pregunta no estaría sobre la mesa. Aquí no le preguntamos eso, usted fue la que nos lo contó, lo más de bueno. Pero no digo hoy en esta entrevista, sino que es la pregunta que normalmente sale, ¿cierto? Entonces, es otro mensaje en el que queremos trabajar y es generar esa conciencia en la comunidad afro y es, venga, aquí estamos y aquí votamos. Y no solo a esa comunidad afro que emigró como yo y que se estableció acá, sino que Antioquia y Medellín también son afros. Es decir, no solo hay comunidad afro que llegó del Pacífico, hay comunidad afro establecida, población afro que está aquí desde las gestas fundacionales de Antioquia, que hizo parte de la construcción de las principales infraestructuras, por ejemplo, como el metro, y que hoy probablemente no se han sentido o hasta el momento no han sentido esa representatividad y que no salen a votar con entusiasmo, con alegría, porque simbólicamente, Nacho, hay una constante y es ese mensaje de no pertenece, usted aquí es un llegado, usted no es de acá, independiente de que hayan nacido o no. Entonces, ¿por qué Medellín? Porque Medellín es mi ciudad y yo reclamo el derecho que me asiste no solo a votar o a elegir, sino a ser elegida. Candidata, dice usted, sale entonces al ruedo político el pasado 29 de julio cuando fue la fecha límite y a usted le estaba hablando un partido que se llama el Partido Ecologista. Háblenos de esa línea ideológica de ese Partido Ecologista y a usted quién más la está rodeando para llegar a ese proyecto de la Alcaldía de Medellín. Bueno, primero hablar un poco de quienes me rodean. Hoy hemos venido haciendo un trabajo mancomunado entre el partido y el Movimiento Electas. El Movimiento Electas nace como una especie de disidencia, llamémoslo, de Estamos Listas. Ustedes saben que Estamos Listas tomó la decisión de no ir a la contienda, excepto por una lista que hay hoy a la JAL, en la Comuna 6. Entonces, un grupo de mujeres que hacían parte de este movimiento y algunas que si no lo estaban tenían como esa afinidad, toman la decisión, y digo toman porque yo me vinculo a Electas con posterioridad, toman la decisión de empezar a armar como todo este proceso. Entonces vamos a darle continuidad a este proyecto de la participación política de las mujeres, de garantizar que, por ejemplo, en una lista cerrada no solo sea un 30-70 que normalmente priman los hombres, sino que esta vez podamos dar garantías de que esa lista esté conformada mayoritariamente por mujeres. Y nos encontramos en un punto en el que a través de un líder nacional que se llama Ali Bantu, que es un líder afro, que, digamos, ha venido liderando temas de justicia racial en el país, se establece este contacto, conversamos con el Partido Ecologista, entendemos que hay una afinidad en la propuesta programática de esta campaña, pero además en todo el proceso que sustenta esta postulación a la alcaldía, y tomamos la decisión de juntarnos para ir por la alcaldía de Medellín. El Partido Ecologista preciso nace con la elección de un representante a la Cámara, a la circunscripción especial afro. Entonces, este representante, que tendré que decirlo, es Miguel Polo Polo, entra en una disputa con otros sectores. Ustedes saben que la curul de él hoy está cuestionada abiertamente, entonces
logran rescatar el partido, ¿sí? Un sector que está muy alineado a este grupo de justicia racial, y hoy diríamos que es un partido que está en coalición de gobierno, sin embargo es un partido que ejerce una coalición también crítica, que cuestiona lo que haya que cuestionar y que pone sobre la mesa los asuntos que correspondan sobre el gobierno. Andrea. Daisy, yo le tengo muchísimas preguntas, pero quisiera irme por unas más elementales. La primera, María Andrea nos lo decía, conocimos de su candidatura hasta el 29 de julio, que es perfectamente válido en los tiempos de la ley, pero ¿por qué hasta ese último momento se toma esa decisión? ¿Qué estaba pasando de ahí hacia atrás por su mente? ¿Usted tenía proyectado desde hace cuánto participar en esta contienda electoral? Y la segunda, muy de la mano de la de José Gil, usted nos acaba de hablar con muchísima propiedad sobre el territorio antioqueño. ¿Se vio aspirando por un cargo a la gobernación de Antioquia o por qué no a la asamblea departamental? De hecho, hice referencia a Antioquia como ese elemento global identitario de territorio, sin embargo hay que aterrizarlo obviamente a lo local, no. Por el momento no, creo que hay un trabajo muy, digamos, centrado en Medellín desde el proceso no solo social, empresarial, de hecho, que hemos venido liderando, entonces no, Antioquia por el momento no, creemos que Medellín es el lugar donde en ese momento tenemos mucho más que aportar como territorio. Ahora, me decías que la otra pregunta... Hasta el 29, hasta el 29. Momento bueno, esta es una decisión que no fue improvisada, es una decisión que se tomó en el 2022. Habían algunos elementos o hubo algunos elementos alrededor que impidieron que se hicieran anuncios públicos o que se hiciera una pre-campaña, digamos... ese primer grupo con el que uno socializa y empieza a compartir que entonces vamos, tenemos una apuesta política en esta ciudad, debemos visibilizar nuestras agendas, debemos digamos reclamar este territorio como propio. Sin embargo, la decisión de anunciar hasta el 29 obedece a que yo tenía compromisos a nivel empresarial. Yo, como te digo, fundé una empresa que se llama Mundo Bencos, que lidera un proceso en la ciudad, en el departamento y en otros lugares del país. A eso se le tendría que sumar que tenía un compromiso con la gobernación de Antioquia que estaba ligado a la Agenda Antioquia 2040 y soy una mujer de procesos, dije esto no lo puedo dejar tirado de irme y ya, entonces tomé la decisión de cerrar, ¿sí? Pero también habría que sumarse un tema que tiene que ver con las brechas de género. Yo soy mamá cabeza de hogar, y el hecho de tomar una decisión con 2 niños de 7 y 9 años en una etapa de crecimiento como la que ellos hoy experimentan no fue fácil, porque eso implicaba tomar decisiones en torno a lo inmediato, el hogar, la casa, quién va a estar al frente, quién me va a acompañar, quién me va a respaldar en términos de ese cuidado, de ese acompañamiento, y ahí creo que vale la pena resaltar por qué para las mujeres es tan difícil decidirse. Candidata, tengo una pregunta. ¿Cuál es esa gran apuesta por Medellín que usted tiene para ofrecer? ¿Sobre qué? ¿Movilidad? ¿Seguridad? ¿Inclusión? Exactamente, inclusión. Inclusión. Nuestra apuesta es el reconocimiento de la diversidad, de la multiculturalidad, el reconocimiento de los enfoques diferenciales como elemento central de la gestión pública. Y cuando hablo de los enfoques diferenciales no me refiero a lo étnico de manera exclusiva. Creemos que hay unas agendas que si bien la ONU a través de la Agenda 2030 traza como objetivos de la humanidad, están allí rezagadas porque generalmente la sociedad le apuesta a lo que siente como propio, lo que le duele, lo que le pesa, ¿cierto? Entonces, las agendas de género son parte de lo que nos interesa reivindicar en esta ciudad. Creemos que la mujer debe ser el centro de la gestión pública y entendiendo lo que eso implica o cómo eso se devuelve hacia el hogar, hacia el barrio, hacia la comuna, hacia la comunidad. Daisy, usted ha mencionado en varias ocasiones la palabra proceso. Dentro de este proceso, ¿no era mejor haber iniciado aspirando al Consejo de Medellín, pensando uno que es más fácil ser concejal, 1 de 21, que alcalde de la ciudad? Podría ser más fácil, pero creemos que tenemos un trabajo con el que se puede gerenciar y liderar esta ciudad. De hecho, hoy Medellín está caotizada. Yo creo que hay un asunto de desesperanza en la ciudad porque nos están vendiendo la idea de que hay que sacar a uno
pero para sacar a uno hay que traer como a ese exnovio que igual nos trató mal, que no cumplió con el 50% de sus metas. Medellín necesita una propuesta fresca, nueva, disruptiva, pero que además se piense en la ciudad, no como, venga, es que venga yo aquí, me encargo de expulsar al que está, retomo para entregarle probablemente a quienes ya la han gobernado y no necesariamente la han gobernado bien. Yo creo que Medellín ha demostrado ser resiliente precisamente porque con 2 gobiernos consecutivos, que podría uno decir que no han tenido la mejor gestión, todavía está en pie. Y Medellín necesita una propuesta como esta de ciudad, no solo, digamos, el control político me encanta, pero tengo mucha más experiencia gerenciando, ejecutando. Candidata Daisy Bermúdez, me encanta haberla tenido aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, le deseo la mejor de las suertes, me gusta su propuesta, pienso que es algo que tenemos que mirar y estar ahí en eso, porque todos somos Colombia y Colombia es un país diverso. Gracias, y a caminar me imagino, le tocará mucho trabajo por estos días. Sí, Nacho, estaremos durante estos días recorriendo la ciudad de la mano de nuestra lista al Consejo. Ustedes saben que tenemos una lista cerrada Consejo-Asamblea. Hay mujeres muy, muy interesantes allí. Está Dora Saldarriaga acompañándonos a la Asamblea. Vamos a ir a contar puerta a puerta a la ciudad qué es lo que le estamos proponiendo y a enamorar a Medellín para que las ciudadanías alternativas salgan a votar con libertad, con confianza y que no se sientan bajo esa presión de que si no es el uno, es el otro, cuando hay muchas más y mejores opciones. Cuando hay unos planes de desarrollo, unos planes de trabajo, que la gente no lo lee. Unos programas. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes en la primera mesa de opinión de Antioquia. Bienvenidos a Personoticias, el micronoticiero de la Personería Distrital de Medellín. La Personería Distrital de Medellín alerta sobre presuntas irregularidades que se estarían registrando en la ejecución del presupuesto participativo. El Estatuto Orgánico del Presupuesto no se estaría cumpliendo con el principio de anualidad en la ejecución de los programas y proyectos de recursos de presupuesto participativo que ejecuta el Distrito de Medellín. 9.000 migrantes venezolanos están en riesgo de ser desafiliados de la CPS. En razón a no tener actualizado a la mano el permiso por protección temporal. Altas temperaturas están generando islas de calor urbano en Medellín. Esto se debe a las islas de calor que se están generando en estos sectores debido a la deforestación y al levantamiento de la capa vegetal. A mí me encanta cuando me ponen aquí en el libreto, ¿cómo decir? Que Juan Duque, humorista. ¿Qué humorista va a tener Juan Duque, hombre? ¿Qué más, Nacho? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no, Juan? ¿Cómo va la Nacho, causa? Trabajando a ver si es recuerde eso. que al principio de este programa Estuvo hace aquí 7 sentado. años estuvo en la mesa. Oiga, no dure ni el piloto. ¿Duró el piloto? El piloto, digamos, el piloto nunca salía al aire. No soportó la presión. ¿Qué? No, hermano, invíteme. Esa agenda suya bien enredada que es. No, pero bien, trabajando mucho, Nacho. A ver si es eso, como digo yo. Se viene, ustedes conocen aquí en el canal Cosmovisión y mucha gente nos llama y nos felicita por el programa de la Cofradía. Se emite todos los sábados, los domingos, lo tenemos y donde hace un recorrido por la música espectacular con unos invitados que, mejor dicho, nada que decir. Pues prepararon un evento para este jueves que les digo vale la pena. ¿De qué se trata, Juan? Nacho, pues cuando uno va a la calle y se encuentra la gente, ese cariño por la cofradía, dijimos, hay que hacerlo en vivo. Entonces, lo que estábamos hablando, toda la banda, la cofradía, preparó un repertorio de más de 20 canciones para hacerlo en vivo. Esto va a ser en el Teatro Laureles, que está ubicado pues ahí en la avenida Nutibara, en Medellín, arriba de Bulerías, está la dirección Paisano, de Bulerías para arriba. Y ya está todo preparado, una noche donde vamos a disfrutar de buenos amigos, buenos temas, la tertulia de la cofradía, con estos grandes músicos muy emocionados, porque la verdad muy buena respuesta, mucho cariño y va a ser una noche muy parchada, de verdad, para que vaya. Oiga, el que vaya ya, ¿de qué va a disfrutar, Juan? Bueno, entonces está todo el equipo de trabajo ahí, Juan Verdugo, Mauro, Clarita, el maestro Germán, Iván Obando, todo el equipo de la cofradía, pero vamos a hacer una tertulia, vamos a poner un tema, también nos vamos a divertir con algunos toquecitos de stand-up ahí para reírnos un ratico y vamos a conversar. Es una noche muy especial.
En este momento en la tiquetera están las boletas, tenemos muy buen aforo. Ya saben que la tiquetera es un portal, ahí pueden entrar, ingresar, comprar la boleta y asegurarla para esta noche de jueves, 8 de la noche. Además hay un café muy especial con vinito, con algunas tapitas, con productos muy deliciosos como para una buena tertulia gastronómica antes de entrar a la sala. Juan, ¿y se sabe algo de qué temas musicales o qué artistas? Ve, es un recorrido bastante curioso porque han hecho un repertorio propio de la cofradía, se ha hecho un repertorio. La cofradía tiene canciones desde románticas, baladas americanas, pasando por años 60, digamos que es muy contemporáneo, adulto contemporáneo, pero la verdad que el repertorio está muy bueno, mucho talento, y va a ser un concierto en vivo con todos los instrumentos, el rider técnico, con todo el despliegue, pues que uno lo ve sencillo, pero que realmente tener 10 músicos acoplados, eso es bastante exigente. Ellos vienen ensayando para el tema. Yo haré de conductor, voy llevando el público y hacemos un opening muy bacano donde nos vamos a reír un ratico y vamos a disfrutar de esa tertulia. Esto es este jueves. Este jueves 8 de la noche, Teatro Laureles. En la tiquetera encuentra las boletas. ¿Cuánto? Las boletas están a 75.000 pesos, algo así. Barato. O 70.000 pesos más el service. Vinito y cositas. Vinito, usted entra y le voy a dar un teléfono para que llamen, es el 362-5757, es el teléfono de la tiquetera. ¿Cómo es? 604-362. 304 no. Sí, claro. Ah, si va a llamar del fijo. De cualquier parte. 604-362-5757. Ahí van a estar en la cofradía. Después les traigo más regalos y más sorpresas porque venimos con espectáculos muy buenos del canal. Muy bien, así que aprovechen, es una invitación de Nos Cogió la Noche, aquí en el canal Cosmovisión con su programa La Cofradía, que sale del estudio y se los llevan a todos ustedes para que lo disfruten y se lo gocen. Música espectacular. Juan, una pregunta, Nacho, final. ¿Eso se va a ver luego en el programa? Sí, ¿Cuándo? Van las cámaras del canal y se graban 2 especiales. 1 o 2 especiales se graban con público en vivo para luego ser emitido en el horario habitual los domingos en la noche en el canal. Qué maravilla. Muy bien. Vamos a grabar para que se vayan bien peinaditos. Pero la gracia es en vivo. Bien peinaditos. No, la gracia es en vivo. Ah, no, en vivo. No, es que no es lo mismo, claro, en vivo, pero para que se vayan bien peinaditos, para que los vean en la casa. Y usted y yo Pues, ya no tenemos nada de qué peinar. No, Nacho, oiga, mira. nos conocimos peludos. Oiga, yo viendo esos programas acá, yo era peludo, todo pelinegro, estábamos hechos. Hecho nada, sí, señor. Ay, hombre, bueno, vamos a hacer una pausa. Inclusive vamos a ver un video bastante interesante de empresas públicas.